Bueno, el día de hoy vamos a compartir un tema muy interesante que se llama Todos daremos cuentas. Y no solamente interesante, sino que es importantísimo que conozcamos qué nos dice el Señor respecto de este tema, qué es lo que nos corresponde conocer y hacer. Definitivamente, la mayoría de los seres humanos tenemos una vida muy ocupada y, por supuesto, muchos agitada. Nos desenvolvemos en medio de muchos ambientes y de muchas personas, y esto demanda distintos comportamientos y reacciones ante estas cosas y ante estas personas. De absolutamente todo daremos cuentas a Dios, pero debemos tener muy pendiente 3 cosas en especial. El día de hoy nos vamos a ubicar solamente en la primera de ellas, pero quiero compartirles lo que nos dice Romanos 14, versículo 12, de modo que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Ese cada uno conformamos el todo. Cada uno tendrá que presentarse delante del Señor y darle cuenta de absolutamente todo lo que es y todo lo que representa. Y eso no lo podemos perder de vista. Entonces, vamos a darle cuentas al Señor. Nos vamos a enfocar con esta serie de temas en 3 aspectos. Vamos a conocer de inmediato el primero de ellos, que tiene que ver con la actitud y la intención del corazón. Cuando invitamos a Cristo a nuestras vidas, lo invitamos justamente al corazón. Y esto no es casualidad. Es porque el corazón es algo verdaderamente importante que le prestemos atención. Es delicado. Es algo tremendo. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y todo el mundo piensa en el corazón como algo muy especial, ¿sí o no? Por ejemplo, cuando estamos en el Día de los Enamorados, de la amistad, ¿qué hacemos? Decoramos con muchos corazones. Hoy en día, con esto de las redes sociales, que representan muchas de nuestras expresiones en los emojis, corazoncitos, ¿verdad? Corazoncitos solos, corazoncitos con un lazo, una figurita, una persona mandando besitos, todo lo que se pueda decir, y esos besitos se representan en corazón. Pero miren lo que dice la Biblia: el corazón es engañoso, o sea, no es digno de confianza. No nos podemos fiar del corazón, más que todas las cosas. ¿Hay muchas cosas engañosas en la vida? Claro que sí. Pero nos está diciendo la palabra de Dios que el corazón es más engañoso que todas esas. Y aún añade, dice que es perverso. No es solo que hace lo malo, es que hace lo más malo. Lo que quizás a muchos no nos pasa ni siquiera por la cabeza. O sea, no lo hemos contemplado hacer. Reprobamos a aquellas personas que lo hacen. Le decimos perverso a una persona o perversa que hace cosas terribles como asesinatos en series, violaciones a niños, qué sé yo, tantas cosas así fuertes, terribles, hasta escucharlas resulta duro. Y entonces atribuimos la perversión a ese tipo de personas. Pero Dios nos está diciendo que cada corazón es engañoso y es perverso. ¿Quién lo puede conocer? Y definitivamente cada uno de nosotros se conoce a sí mismo, más que cualquier otra persona. Y por encima de nosotros, Dios es el que nos conoce. En algunas cosas no logramos profundizar cómo está nuestro corazón, pero Dios tiene una radiografía perfecta del estado de cada corazón. Y por eso es entonces que necesitamos entregarle el corazón al Señor. Porque si es engañoso y perverso, Dios mío, somos capaces de hacer cualquier cosa. Dice el Señor en Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Necesitamos entregarle el corazón a nuestro Dios, porque es la única manera que podemos ser guardados de nosotros mismos. Es la única manera en que no podemos caer en engaño ni engañar a otros. Es la única manera en que no le podemos pagar a los demás mal por mal, sino bien por mal. Es la única manera en que vamos a demostrar que ciertamente somos de Dios.
Y que Dios obra en nuestro corazón en cada encuentro con Él, en cada encuentro con su palabra. Él le dice a cada hijo, a cada creyente: dame, hijo mío, tu corazón y mira por mis caminos. Humanamente nuestros caminos tienden al mal. Se pueden torcer en cualquier momento o pueden imitar a alguien que no es digno de imitar, no es digno de seguir su ejemplo. Dios nos dice: miren tus ojos por mis caminos. Y ese engaño y esa perversión que se aloja en el corazón del ser humano se traduce de la siguiente manera. Marcos 7, 21 al 23. Porque de adentro del corazón de los hombres, o sea, de los seres humanos, no solamente el género masculino, de los seres humanos salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. El mismo Señor Jesucristo nos decía: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquí estamos viendo que podemos hablar engaño y todas estas cosas, pero podemos también cometerlas. Del corazón sale. Dios es el que nos da un diagnóstico del corazón del hombre. Y si no nos entregamos a Él, si no acudimos a ese llamado que nos hacía en el versículo anterior: dame, hijo mío, tu corazón, no va a haber ninguna diferencia con el resto de los hombres. Es Dios el que nos puede transformar. Fíjense que aquí en este solo versículo hay 13 características de cosas que pueden alojarse, minar el corazón del ser humano. Y 8 de ellas están en plural. O sea que si queremos ver, son mucho más de 13 características. Y 5 de ellas están en singular. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Empecemos con los malos pensamientos, conforme lo señala la lista. Los malos pensamientos significa simplemente que no son buenos. Lo opuesto a lo malo es lo bueno. Y nadie puede tener lo bueno si no procede de Dios, si no conoce a Dios, si no se deja usar, guiar por Dios, ministrar, tocar, transformar. Es todo aquello que no está sustentado en Dios y su palabra, es todo aquello que no tiene bendición. Esos son malos pensamientos y nadie está exento de ellos. No importa cuántos años tengamos en la vida cristiana, no importa cuánto rollo comamos, o sea, cuánta Biblia leamos y estudiemos, profundicemos, pongamos por obra, meditemos en ella, no importa. A todos nos pasan los malos pensamientos. Lo que tenemos que cuidar es que esos pensamientos no se queden en el corazón. Pueden pasar, pero no se deben quedar en la mente y en el corazón. Debemos llevarlos cautivo, cada uno de ellos, a los pies de Cristo. Cautivo y cautivos el conjunto a los pies de Cristo. De esa manera se pueden combatir los malos pensamientos. No habrá día en que no nos pase un mal pensamiento, porque somos seres humanos, porque estamos en medio de un mundo en crisis, afectado, en donde el príncipe de este mundo, por supuesto, no es Dios, es el maligno, dice la Biblia, porque el hombre le ha entregado el gobierno de su vida, del sistema, al maligno. Y por cada uno tiene que empezar el cambio. Tiene que darse un cambio, una transformación, primeramente en este corazón, que luego impacte a los que están a mi alrededor, impacte el entorno. Y sigue diciendo la lista: fornicaciones. Recordemos que están en plural estas primeras 8 características. Fornicaciones. Tiene que ver directamente con hacer cosas fuera del matrimonio que están diseñadas por Dios para que se hagan dentro del matrimonio. Eso es fornicar. Y muchas personas creen que fornicación es solamente cuando fuera del matrimonio se consuma el acto sexual. No tiene que llegar ahí. Cuando simplemente una persona toca o se deja tocar en partes íntimas, en partes privadas. Veamos cómo nos dice 1 Corintios 6, del 18 al 20. Dios nos manda a que huyamos de la fornicación. Huid. Siempre que termina así, es un mandamiento, es una ordenanza, una orden.
Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y fíjese cómo une aquí el que nos manda a no fornicar, pero nos está aclarando, es que no tienes derecho. Es que no te corresponde, porque tu cuerpo le pertenece al Señor. Ha sido comprado, y no con cualquier precio, con precio de sangre. Y nos convertimos entonces en templo del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y cuando pecamos contra nuestro propio cuerpo, ¿cómo le va a doler? Si todo pecado le duele y entristece al Espíritu Santo, ¿cómo no le va a doler ese? Al mismo cuerpo que ya le dijimos, ven, llena, toma, posee este cuerpo. Seas tú el Señor, este es tu templo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hoy en día, desde hace muchos años, por supuesto, cosas como estas se justifican. Porque ¿qué dicen? Es que todo el mundo lo hace. Es que no son los mismos tiempos. Ese todo el mundo significa la mayoría. Porque por supuesto no todo el mundo lo hace. Muchos lo hacen, pero como dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea, hay muchas cosas que usted dice, yo la podría hacer, aunque para un cristiano eso no es lícito. Puede caer en eso, porque por supuesto hay cristianos que caen en eso, lamentablemente, pero no es lícito. No es lo que Dios nos manda hacer, no es lo que Dios aprueba que hagamos. El hecho de que la mayoría lo haga significa el mal estado en el que está el mundo, sin Dios. Sin Dios todo tiende a perderse, a que los resultados sean funestos, terribles, catastróficos. Y no estoy exagerando. Entonces, un cristiano no se debe dejar llevar por las corrientes de este mundo. Pero si por alguna razón se ha caído, siempre hay oportunidad de volver al verdadero camino, al camino de Dios, al camino del Padre, de nosotros como hijos, que nos hemos entregado a Él mediante la fe en Cristo y nos hemos convertido, por lo tanto, en hijos del Altísimo. Dios quiere que huyamos de la fornicación y vivamos santamente. Y 1 Corintios 7:9 dice aquí, cuando la gente está fornicando, vuelvo y digo, no es simple caricia o beso de novio, sino que van más allá. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Si no se pueden controlar, si no le pueden decir no, esto no, vamos a esperar que nos casemos, o sea, fijemos fecha, trabajemos para eso, ahorremos, hagamos planes. Si no se pueden controlar, si no pueden decir que no, no hay continencia, cásense. Porque si usted hace eso, se supone que a usted le gusta en extremo esa persona, puesto que le está confiando lo más valioso que usted tiene, que es su cuerpo, es su vida. Se la está entregando a otra persona. Entonces cásese, formalice esa relación, ciérrele la puerta al maligno con ese pecado. Porque es mejor casarse que estarse quemando, que estar ardiendo en pasión. Y pasión no significa necesariamente amor, es enamoramiento. Van en un proceso, se gustan, se atraen, pero amor es otra cosa. Entonces, para que estén en eso, cásense, entren en un estado de madurez, de responsabilidad, porque todo esto también tiene que ver con el coger la vida light. O sea que esto, por ejemplo, en las estadísticas de divorcios no están registradas las rupturas, las separaciones de gente que tiene años fornicando, porque no hay un papel. Entonces, al no disolverse una relación formal, entonces no se cuenta en la estadística de divorcio. Pero esto tiene que ver también con eso. No queremos compromiso, cuando nos cansemos, hasta aquí llegamos, porque la vida es una y hay que cogerlo suave. También existe lo que se llama la fornicación espiritual, y a ambas hay que prestarle mucha atención. La fornicación espiritual consiste en adorar a otros dioses fuera del único Dios verdadero. Y las Escrituras
Toda la Biblia, de principio a fin, nos habla de innumerables pasajes. Hoy nos vamos a centrar en Éxodo 34, del 11 al 17. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo. Le está hablando Dios a su pueblo Israel. Nos está hablando a nosotros en este día. Al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por lo tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Esto es un pasaje muy fuerte, pero muy claro. Ahí el que tenga oídos para oír, que oiga. Ahí no hay excusa de que no oí, no entendí. El Señor manda enfáticamente a que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, o que aquellos que siendo creyentes se han apartado y han adoptado o no han querido renunciar a las creencias y tradiciones del mundo, que se contraponen a lo que Dios establece, porque todas ellas van a ser tropezadero. No hay ninguna cosa que Dios nos diga que no la hagas que va a resultar en bendición. Si Él nos dice que no, es porque no nos conviene. Recuerden siempre eso. Dios no lo dice para molestarnos, para hacernos la vida un poco complicada. No, la vida ya es complicada de por sí, Dios lo dijo. Van a tener aflicciones en el mundo. Entonces Él lo dice porque no conviene. Cuando nos apartamos de Él y hacemos cosas como hace el común de la gente que no cree en Dios y que no quiere obedecer a Dios, no le interesa hacerlo, eso va a ser tropezadero en nuestras vidas. Ellos tienen falsas creencias, tienen prácticas erróneas, doctrinas de error. Y cuando nos invitan a verlo y entramos en alianza, nos hacemos partícipe de eso. Ellos nos van a invitar y vamos a ceder a esa invitación. Veíamos las semanas anteriores con los temas que mi esposo les compartía de escogiendo mis relaciones, el caso de Josafat con Acab. Ambos reyes, pero uno rey perverso y otro un rey bueno delante del Señor. Pero este rey bueno cedió a la invitación del rey perverso. Y Dios no nos llama a tener compañerismo de esa manera. Eso va a ser tropezadero. Y solo la misericordia de Dios, como se manifestó en aquel caso con Josafat, puede marcar la diferencia. Pero aquí dice, todas esas falsas creencias, cuando se fornica con los dioses de gente pagana, o sea, de gente incrédula, dice que aún los hijos se involucran. Y yo digo, señores, o sea, ahí se perdió el afecto natural, porque es normal que todo padre y madre ame por encima de todo, de muchas cosas, o sea, por ejemplo, por supuesto, sin incluir a Dios, ame a sus hijos, quiera lo mejor para sus hijos, dé la vida por sus hijos. ¿Y cómo es posible que se unan en yugo desigual con los incrédulos, con los idólatras, con los que fornican espiritualmente para involucrar en eso a sus hijos? No, de eso también daremos cuentas a Dios. Y fíjense que Dios dice, no lo permito porque yo soy celoso. O sea, y dice, mi nombre es celoso, está en mayúscula. Así como usted le dice, Dios Altísimo, Padre Eterno, Jehová de los ejércitos, mi Salvador, usted le puede decir, mi Dios celoso. Y usted está hablando con rectitud, con coherencia, porque Dios lo enseña. Y usted le puede decir, Dios celoso, guárdame solo para ti. Porque humanamente, si Él no nos guarda, podemos caer. Pero también cada uno tiene que poner su esfuerzo en dejarse guardar. Recuerden siempre, hay una parte de Dios y hay una parte que le corresponde solamente al Hijo de Dios.
Que el Dios celoso me guarde, pero que yo también me deje guardar por Él. Vamos a seguir entonces con Marcos 7 del 21 al 23. Vamos en la parte de robos. Después de fornicaciones seguimos con robos. Varios tipos de robos. Y eso lo hemos visto durante todas las épocas, pero cada día más. Hay robos de dinero, hay robos de propiedades, hay robos de información. Hoy más que nunca vemos eso. Dios mío, con esto de los hackers, ¿quién está seguro? Absolutamente nadie. No importa el poder de la gente, de los más ricos y famosos en el mundo, de los que manejan las plataformas, de los que tienen mucho dinero y gente para moverse experto en eso. No hay nadie ni nada seguro. Hay robo de información más que nunca. Hay robo de identidad. Hay robo de niños. ¿Cómo vende la gente los principios y otros que no tienen ninguno? Y compran niños y roban niños por dinero para ganar mucho más dinero, haciéndole un daño no solo a los padres, sino al mismo niño en sí y al sistema, que en vez de aportar a cambiar las sociedades del mundo, cada día hay mucha gente que contribuye para su deterioro. Hay robos de marido o de esposas. Hay robos de la paz, porque hay gente que hace o dice cosas con el único objetivo de robarle la paz a ciertas personas o a alguien en específico. Sigue hablando de los homicidios. También hay cualquier cantidad de homicidios. Y no solamente cuando se le quita la vida a alguien directamente, sino que hay acciones que a la larga redundan en que la gente pierda la vida, y eso también se cuenta como homicidio. Pero tenemos que recordar que solamente Dios da la vida y Él, por lo tanto, tiene el derecho de quitarla. Nadie más. Continuamos con los adulterios, que es cuando se tiene relación sexual fuera del matrimonio. El matrimonio es una cobertura. El diseñador del matrimonio es Dios y el acto sexual está constituido de parte de Dios para que se lleve a cabo dentro del matrimonio. Ahí es bendito, ahí es de bendición, de alegría para cada cónyuge. Dice en Hebreos 13:4, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. ¿Quién lo va a honrar? Los miembros del matrimonio, el esposo y la esposa, manteniéndose fieles el uno al otro. Y dice con toda certeza, con toda seguridad, Dios va a juzgar. Él va a pedir cuenta a los que cometen inmoralidades sexuales. En otra versión, esta partecita, inmoralidad sexual, es fornicación. Y también dice que a los que cometen adulterio. Así que mucho ojo con eso. Además, también existe el adulterio espiritual. Dios es el esposo, la iglesia es su esposa. Y cuando los creyentes, o sea, la iglesia, se aparta de Dios, no es fiel a Dios y a sus mandamientos, entonces está cometiendo adulterio espiritual. En Hebreos 3, del 12 al 14, nos dice Dios: por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure este hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Aquí vemos cómo el separarse de Dios, el alejarse de Dios, es adulterio espiritual. Y eso le sucede, según este pasaje, cuando hay un corazón maligno o un corazón incrédulo. Y esta incredulidad se da también dentro de los creyentes. O sea, incrédulo es el que no ha creído en el Señor, pero también entre los creyentes se le pierde la fe, se le baja la fe. Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos en varias ocasiones: hombres de poca fe. Entonces, cuando alguien baja su nivel espiritual, puede caer en esto. Y lo vemos constantemente. Y muchos que dicen, se justifican: no, yo con Dios me entiendo.
Dios sabe, yo creo en Dios, yo busco a Dios. No, porque Dios manda como parte de la manifestación de que estoy cerca de Él, también a congregarme, a buscarle de todo corazón, haciendo las cosas a su manera. Y dice, ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca el corazón contra Dios. Cuando la gente entra en pecado y persiste en ese pecado, su corazón se endureció. Y óigame, quitar un corazón duro, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Fíjese, se pasan meses orando por alguien con un corazón duro. Y uno mira que no es Dios el que no puede. Claro que Dios puede. Absolutamente todo lo puede el Señor. No hay nada imposible para Él. Pero es que la gente no se deja. Se ha aferrado. No quiere soltar, no quiere entregarle ese corazón para que Dios haga lo pertinente y se quite ese endurecimiento. Sigue diciendo Santiago capítulo 4, del 4 al 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y yo voy a comenzar reiterando lo de abajo hacia arriba. El Espíritu Santo quiere tener compañerismo con usted, quiere entrar en amistad con usted, quiere todos los días andar junto a usted. Pero usted, y cuando digo usted es el ser humano, cualquiera, ¿qué está pensando? En tener amistad con el mundo. Y eso lo vemos también con el apóstol Juan al final del Nuevo Testamento, en una de sus cartas. Amistad con el mundo, pero no se puede tener a dos señores. Usted no puede estar en compañerismo con el mundo y en compañerismo con Dios. Usted tiene que definirse. No puede seguir claudicando entre dos pensamientos. Es uno de los dos, y el que más le conviene, por supuesto, es estar en unidad con Dios, no separado de Él. Dejar de adulterar, porque Él es su Dios. Cuando usted invitó a Cristo, usted le dijo, Señor, me caso contigo, tú eres mi Dios y yo soy tuya. Yo soy tu iglesia, te pertenezco. Tú eres mi esposo, yo soy tu esposa. Así dice la Biblia, que el Señor es el esposo y la iglesia es la esposa. Por eso se dice que se ha vestido de lino fino, lino blanco, resplandeciente. Y por eso se habla de unas bodas al final de los tiempos. Ese es otro tema. Pero porque ya aceptamos un compromiso, le dijimos, sí, acepto. Sí, acepto. Entonces, cuando no hacemos las cosas a su manera y no estamos en compañerismo con Él, le dimos la espalda, adulteramos espiritualmente. Seguimos viendo Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Ahí seguimos puntualizando. Ahora toca avaricias, que es un afán desmedido de poseer muchas riquezas, las cuales ama, a las cuales se aferra y por lo tanto no quiere compartirlas. Eso es uno de los problemas del avaro, que acumula y no da, no suelta, no comparte con nadie, ni siquiera con su familia, ni tampoco con Dios, ni con los necesitados, ni con nadie. Porque hay, déjenme decirle, hay avaros que le diezman al Señor, porque como Dios dice que promete abrir las ventanas de los cielos y derramar hasta que sobreabunde, le dan a Dios porque quieren tener más. Pero en sentido general, el avaro ni a Dios le da porque no comparte, se ha aferrado. Su Dios son las riquezas. Y si las pierde, perdió todo, perdió el tino, perdió el juicio, perdió la razón de existir, porque el todo de su vida, que es el dinero, se le fue. Y no es capaz de vivir sin dinero. Entonces hay gente que no le diezma ni siquiera a Dios. No le da lo que le pertenece, porque el diezmo y la ofrenda son de Dios. Y si no le da lo que es de Dios, mucho menos de lo que le queda, porque ama las riquezas. O hay personas inclusive que siendo cristianos pueden caer en esto, porque fíjense que dice avaricias, múltiples tipos de avaricia. Y hay personas que le diezman a Dios regularmente de lo que se llaman diezmos regulares, de lo que recibe semanal o quincenalmente. Pero cuando recibe algo especial, no le diezman. Es fácil diezmar una poca cantidad, pero cuando tiene una gran cantidad, le duele soltar eso.
Lo suelta más fácil al César, o sea, paga impuestos. Pero darle lo que es de Dios le cuesta, y mucho ojo, porque eso es un indicativo de avaricia en la persona que, siendo de Dios, no le suelta lo que debe ser delante de Dios para su obra. Sigue diciendo maldades, o sea, una tendencia a hacer el mal. Tiene que ver con hacer lo malo, y el malo en la Biblia es Satanás. Es uno de los nombres de Satanás, del adversario, el malo. O sea que una gente que entra en maldades y persiste en ellas está siguiendo el camino del malo, el camino de Satanás. Continuamos con engaños, que tiene que ver con no obrar con la verdad. Y Dios es la verdad. O sea, el Señor Jesucristo es la verdad. Su palabra es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. Entonces, cuando está la gente en engaño, no está siendo guiada por Dios y su palabra. Cae en mentira, y el padre de mentiras es Satanás. Cae en injusticia, y Dios es un Dios justo. Así que hay que tener mucho cuidado también en esa parte. Existe lo que se llama también engaño espiritual, que es fruto de que una gente está en pecado, y aún puede ser en ese pecado justamente del engaño, de que es mentirosa, es injusta, no procede su accionar de la verdad de Dios. Tiene un engaño espiritual que, por supuesto, es patrocinado por un demonio. Ahora, no significa que todo ser humano que engañe de una manera u otra está oprimido o poseído, pero sí puede en algún momento determinado estar sustentado ese engaño por demonio, lo que se llamaría un engaño espiritual. Y eso se ve mucho, y se ve mucho en la iglesia del Señor, o sea, en la iglesia en sentido general, porque Satanás intenta socavar lo que es de Dios y quiere poner tropezadero, y hace muchas cosas mediante el engaño espiritual. Y sigue diciendo otro punto, mire que a partir de aquí ya comenzamos en lo singular, sensualidad. Este es también muy delicado. Es cuando se estimula la atracción o la reacción emocional hacia otras personas o a sí misma. Su forma de vestir, su forma de caminar, su forma de exhibir su cuerpo, las curvas de su cuerpo, atraen a otro. Y hay personas que se visten así y se gustan ellas mismas. Eso es sensualidad. Sea por deseo sexual, excitación, relajación o masturbación. La sensualidad está asociada directamente con los sentidos: la vista, la audición, el olfato, el gusto y el tacto. Y mire lo que nos dice la Biblia respecto de la sensualidad. Judas 1 del 17 al 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, o sea, al final de los tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Esto está profetizado. Y dicen que los sensuales no tienen al Espíritu y causan divisiones. Pero déjenme decirle, eso está hecho es para los que no son de Dios. Pero hay hijos de Dios que caen en eso. Y les voy a decir de qué manera. Actualmente hay una tendencia, la gente coge cualquier moda, y hay una que es que la ropa del gimnasio la usan para andar en la calle. Y andan en la calle de shopping, andan en la iglesia, andan en cualquier diligencia de banco, para donde sea, andan con ropa de gimnasio. Y dicho por expertos en moda, eso es una moda horrenda. Eso es algo terrible. Y andan así cualquier gente sencilla del mundo como los más famosos. Y expertos los reprenden a todos. No es buen gusto. Pero tiene que ver con la sensualidad, porque están modelando la silueta de su cuerpo. La están exhibiendo. Si por alguna razón alguien anda con un pantalón así y tiene algo, ¿verdad?, que le cubre, y de repente se lo tiene que quitar, tiene que tener otro adorno, como le llaman cuando uno va a la playa, un pareo, una bufanda grande que usted se adorne aquí y le tape sus partes.
Porque eso no debe estarte exhibiendo ante los demás. Eso es o para ropa de gimnasio, y aún ahí debería tenerse ciertos límites, digo yo, alguien que se respete, que ya conozca al Señor. Pero para hijos de Dios no debería ser, y han caído. A la iglesia han venido, lamentablemente, personas así, y no debe ser. Porque la silueta de su cuerpo debe ser mostrada solamente a su pareja, a su esposo o a su esposa. Ellos son los que deben disfrutar. Yo estoy hecha para él y él está hecho para mí. Y ahí está el disfrute. Y estamos hablando, claro, de la ropa en cuanto al pantaloncito y ciertas cosas aquí. Pero aún hay mucha cantidad de ropa que exhibe, prácticamente no cubre nada del pecho. Y la espalda y cuantas cosas. Señores, mucho cuidado con eso. Porque Dios nos está diciendo, esto es se esperaba en la gente de afuera. Dios no lo escribió para la gente de adentro de la iglesia. Entonces ahí se está imitando lo malo. Están diciendo, de esa levadura que tiene el otro, yo también tengo, y mírenla aquí. Es que hay un dicho que, bueno, hay gente que dice, es que yo soy joven y de esa manera se justifica. Lo justifica esa persona, no lo justifica Dios, no se lo aprueba Dios. Y hay un dicho que dice, lo que no se exhibe no se vende. Yo no sé si todos lo han oído. Lo que no se exhibe no se vende, pero yo les digo, el que mucho ve, poco compra. Un hombre que se respete a una mujer que exhiba mucho, piensa 2 veces antes de escogerla para ser su esposa y madre de sus hijos. Y aunque muchas cosas han cambiado, créanme que hay valores que están intactos todavía. No todo está perdido. Por eso a los hombres, a las mujeres, a los padres de este tiempo, no se rindan y no renuncien a lo bueno que tienen. Porque si renuncian a eso y dejan que el mundo llene todo, o sea, las creencias y las formas y estilos de vida de este mundo, entonces, ¿qué somos? ¿Y a dónde vamos a parar? Y si es verdad que mucha gente habla que da todo por sus hijos y por sus nietos y demás, entonces pongamos en práctica. Porque si no, cerremos esta tienda y digámosle a Dios que nos lleve para el cielo. Porque no hay nada por qué luchar. Si le vamos a ceder el control y aún nosotros vamos a copiar a los del mundo y les vamos a ceder el control a ellos. No, Dios nos llamó para que fuéramos luz y sal en medio de un mundo necesitado. También sigue hablando de envidia dentro de Marcos 7, que es el deseo de tener lo del otro. No tiene gozo ni es agradecido por lo que tiene, sino que siempre vive deseando lo ajeno. No es una persona contenta. Se queja, Dios, es que no me has dado. Y tiene tantas cosas y dice, es que no me das. O aún le pide a los padres, es que no me das, como aquel hijo pródigo. Dame lo mío, y se fue. Y el otro le decía, tú nunca me das, ni siquiera un cabrito, el que se quedó en la casa con el padre. No. Hay que ser agradecido y estar contento en todo tiempo con lo que se tiene. Dios es fiel para con cada uno. Él da el pan de cada día. No se afane por lo del día siguiente. Lo que tiene, dele gracias a Dios. Levántelo al cielo y será multiplicado. Deje de desear lo ajeno. También habla de calumnia. Cuando se dice un falso testimonio de alguien para hacerlo caer, para provocarle daño, para perjudicarle, eso es calumnia. Y habla del orgullo, cuando la gente se jacta de sus méritos y logros adquiridos, y eso le lleva a creerse superior a los demás. Y eso es muy común en el mundo, cristiano y no cristiano, tanto que existe lo que se llama el orgullo espiritual. Es que yo tengo tanto tiempo en las cosas del Señor, es que Dios me usa, wow, qué oración. Y después vienen y cuentan testimonios y uno como que se infla. Mucho cuidado. Mucho cuidado, porque más tardaré en inflarme que en desinflarme. El orgullo espiritual no es compatible con que Dios derrame de su espíritu sobre un hijo, sobre un siervo, para ser utilizado o para transformarle. Y por último, una de las características que habla en ese pasaje es insensatez, falta de juicio, de prudencia y de madurez, que no es otra cosa más que necedad. Y fíjense que en ese pasaje de Marcos capítulo 7 habla de maldades como una de las características de estos versículos, pero también al final dice el conjunto de todas las características. Algo puntual y algo general. Todas esas cosas se llaman maldades.
Y dice que de adentro salen y contaminan. ¿Qué tan lleno de esto está nuestro corazón? ¿A quién hemos contaminado por alojar, permitir semejante cosa en nuestros corazones? ¿Qué nos ofrece Dios para salir de todo esto? Aquí está, en Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Si queremos contrarrestar todo lo que hablábamos en Marcos capítulo 7, que no se quede en nuestro corazón, sino eliminar eso y cada día más agradar a Dios con un estilo de vida a su manera, esto es un antídoto. Empecemos a pensar en lo verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello y lo admirable. Que la gente diga, wow, yo quiero hablar así, yo quiero ser como esa persona. Porque uno habla lo que tiene en el corazón, acuérdense, uno va a evidenciar lo que Dios viene obrando en nuestro interior. Y el Señor nos dice para terminar, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Al principio decíamos, engañoso es más que todas las cosas. Y aquí dice, sobre todas las cosas guardemos el corazón. Ya vemos por qué. Hay que guardar su casa, hay que guardar su trabajo, hay que guardar su salud, hay que guardar su matrimonio, por supuesto, sus hijos. Pero sobre todas esas cosas y las que queramos añadir a la lista, guardemos el corazón. Porque todo lo que somos y todo lo que vamos a hacer y el disfrute de nuestras vidas depende de esta parte. O sea, hijos de Dios, que tenemos una gran responsabilidad delante del Señor. Debemos cuidar nuestro corazón a su manera. Y les pregunto, ¿cómo estaba tu corazón al recibir a Cristo? ¿Y cómo está ahora, después que tienes un tiempo caminando con Cristo? ¿Será que le hemos permitido al Espíritu Santo que obre más y más en nuestras vidas? Ya para orar, este es el mensaje de Dios. Consérvate puro. Y dice en la Biblia de las Américas, guárdate del pecado. No hay otra manera de estar puro sino cerrando las puertas al pecado.